Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar elaboramos todos nuestros panes con masa madre natural de cultivo propio, con las mejores harinas, amasados cortos, con reposos largos, con lentas fermentaciones. Formamos a mano y horneamos en horno de solera alimentado con leña. En Rico Paladar elaboramos panes rústicos de trigo, integral, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena y una gran variedad de especialidades con ingredientes base: semillas, aceitunas, frutos secos, especias. En ningún caso utilizamos preparados industriales. ¿Cómo puedo saber si un pan es realmente de masa madre natural y de fermentación lenta? El pan de masa madre natural y de fermentación lenta le salen en las cortezas unas pompitas típicas de la sal. Tiene una miga amarillenta por la harina del grano completo y un toque de acidez que lo hace muy diferente y característico. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Todo lo que rodea los libros y la literatura es un mundo atrayente y fascinante. En cierta manera guarda un misticismo que nos hace especiales. Nos comunica, nos engrandece, nos estremece y en cierta manera nos hace seres más especiales. No sé si se desarrolla algún tipo de don el que consigue esa comunicación casi divina y espiritual, pero lo que sí sé es que esa energía te transforma para siempre. Una biblioteca es un micromundo con ventanas abiertas al universo. Es un potente regenerador de la salud. Es una conversación de tú a tú con los mayores pensadores y escritores de todos los tiempos. Hay personas que jamás han tenido la necesidad de viajar porque leen mucho y de amplia temática. Otros curan sus heridas ahondando en las cavidades de otras fuentes, de otras historias. Y los más aprenden, modelan y corrigen las líneas torcidas de la vida. Un libro o una biblioteca mantiene una atención única en el ser humano, una reciprocidad atrayente incluso cuando el mismo libro está cerrado. Hojear su disposición ya es una experiencia pacificadora. El tacto nos acerca a su tiempo, a su vejez. El aroma es un vehículo transmisor de vivencias y sensaciones solo comparado con la música, y su disposición erguida y colorista es el prado alborado donde reposa nuestra calma. Decía Jorge Luis Borges: si no te gusta un libro, no lo leas. Si no te gusta leer, no lo hagas. La lectura no es una moda, es una forma de felicidad y no debe obligarse a nadie a ser feliz. El mundo lucha por ser feliz y muchos de ellos pierden la cartera, la cabeza e incluso la vida por conseguirla. Ellos no saben que la felicidad es más simple y fácil de encontrar. Está ahí, en los libros. Buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean bienvenidos a Café
de Levante. Y hoy en Café de Levante vamos a hablar de literatura y de historia. Y para eso se encuentra con nosotros el escritor jerezano Manuel Ramírez López. Manuel, todo un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Hola, agradecido a ti y a vuestro equipo. Bueno, Manuel, prolífero articulista, escritor, investigador. Voy a hacerte una pregunta de esa que se dicen a puerta gallola, ¿no? ¿Qué ha significado para ti el mundo de la investigación, el mundo del archivo, el mundo de la literatura en sí? En mi vida, sí, desde pequeño empecé con 12 años yendo a la biblioteca de Jerez, al archivo, y bueno, te abre los caminos de la vida, ¿no? Tú mismo lo has dicho en la presentación, lo que significa la lectura y lo que significa introducirte en una biblioteca, ¿no? En un mundo mágico, te abre los sentidos y te despierta necesidades y ambiciones también, ¿no? Y dedicarte al margen de tu trabajo, que estuve 42 años trabajando en la fábrica, la azucarera de Jerez. Mi hobby, mi tiempo libre era en pos de la cultura, o sea, el cine, la televisión, la radio y la escritura, ¿no? Y la historia, sobre todo la historia, que es lo que me apasiona. La gente que lee mucho, en una gran parte terminan al final escribiendo de una u otra manera, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, yo escribí una pequeña novelita con 12 años. Ya, O sea, ya tú lo tenías desde pequeño, ¿no? Eso lo llevan los genes, ¿no? No sé, digo yo. Y sí, te abre ese camino que te hace ver la vida de otra manera, ¿no? Te culturiza también, te provoca educación, quiera o no quiera, ¿no? Porque lo estás mamando, lo estás viendo, palpando. Y luego el ambiente que rodea, ¿no? Que son siempre gente intelectuales, gente más preparada, ¿no? Que es lo que es la sociedad de la calle, ¿no? Aunque también te enseña la calle, ¿no? Mi amigo Pepe dice que él todo lo que sabe de la universidad de la calle. Claro. Pero bueno, que es un mundo diferente. Un mundo que ha marcado tu vida y tu mundo, o sea, y yo creo que cuando alguien entra, ya no solamente en una biblioteca para leer, sino cuando entra en un archivo y empieza a rebuscar en papeles viejos, ¿no? Donde el olor, ¿no? Donde el polvo se ha hecho dueño ya de todo y parecía que la mano ya humana no iba a volver a pasar. Es una sensación muy bonita, ¿no? Cuando se va recomponiendo retazos de la historia. Sí, sobre todo cuando vas buscando algo que no hay y tú sabes que hay, ¿no? Y puedes tardar años, ¿no? Como cuando escribí con Pepe Pantoja sobre la mano negra, ¿no? Salirte del típico tópico que todo el mundo sigue, que se cree la versión oficial, y sabes que no hay nada más difícil que cambiar la versión oficial. Sí. Es prácticamente imposible, aunque hay que intentarlo y a veces se consigue. O por lo menos levantar conciencias, ¿no? De lo que ha sido, lo que te han presentado y de lo que verdaderamente fue, ¿no? Claro. Que esa es la pasión y la labor que te lleva a investigar, ¿no? Que a fin de cuentas todo el historiador acaba siendo investigador. Vamos a hacer un recorrido un poquito por esa investigación, por esos libros tuyos. No todos, porque sí es verdad que tienes una carrera interesante en artículos. Hablábamos antes fuera de cámara que llevabas 20, ¿no? 20 y tantos años, 40 años me dijiste. Bueno, las radios sí desde el 90. Desde el 90, pero llevabas muchos años también haciendo artículos de investigación y participando en tertulias, ¿no? de investigación. Vamos con lo más último, que es este libro que tienes encima de la mesa, lo más reciente, que se llama Crónica Negra en Jerez. Sí. Haces un estudio sobre la maldad humana en todo su crisol y en todas sus vertientes y variedades. Manuel, ¿por qué y cómo surge este proyecto de investigación? Bueno, yo hace muchísimos años, 20 años por ahí, empecé a guardar. Creo que fue cuando empezó a salir los ordenadores. Pues yo, como siempre, con la tecnología avanzando, siempre tuve mi primer ordenador, nada más empezar. Y fui guardando en carpetita cosas, ¿no? Que después han deparado esas cositas en libros, ¿no? Sobre todo cosas que no haya escrito nadie, porque para eso ya ha habido otras cosas, ¿no? O profundizar en algo que ha escrito alguien, pero bueno, siempre diferenciando un poco, ¿no? De lo que decía antes la versión oficial. Este libro supone, para mí, la dignificación de las víctimas, ¿no? Porque ves la tele todos los días, sucesos que ocurren, asesinatos que o quedan impunes o van a la cárcel, normalmente son condenas que nadie espera porque son decrecientes en vez de crecientes, y sobre todo la labor de la policía, ¿no? De la Guardia Civil, de la Policía Nacional, Vigilancia y Seguridad, incluso de la Santa Hermandad, los serenos, la Policía Municipal. No hemos sabido nunca, bajo mi forma de verlo y lo que he podido ver en la prensa y archivos, que gracias a estas personas, a estos cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado,
estamos en la posición que estamos, ¿no? Incluso algunos estamos vivos. Y creo que no se le ha hecho un homenaje merecido a la policía. Tú ves calles en las ciudades, Jerez, por ejemplo, yo creo que no hay ninguna calle dedicada a ningún guardia civil, ninguna policía que haya caído en actos de servicio, que ha muerto por defender el orden. Ya fuera la época que fuera, pues yo no entro en cuestiones políticas. Entonces yo creo que merecían un reconocimiento. Hace poco a la Guardia Civil en Jerez, en una rotonda cerca de mi casa, en el puente de la calle Medina, se le puso allí un pequeño monumento. Creo que es lo único que yo sepa, y ha sido hace un cuarto de hora en la historia, hace un par de años por ahí. Y creo que ya es hora de que se reconozca la labor. Que en todos lados cuecen habas, que es decir, que hay gente mala en todos lados, en los sindicatos, los políticos, estamos viéndolo, y en la vida social, tu propio bloque de vecinos, ¿no? Y dentro de la policía, por supuesto, siempre ha habido un garbanzo negro, siempre o casi siempre. Son muy pocos los que han pecado, ¿no? Aunque la tele te hace ver, cuando aparece, por ejemplo, el campo de Gibraltar, que han detenido 5 guardias civiles o policías porque están metidos en el narcotráfico, sí, pero es que hay 200, 300 guardias civiles. Muchos años pasa que siempre el morbo, ¿no? Lo que es, sí, el sensacionalismo amarillista que... Y yo creo que merecían un reconocimiento. Y en este libro de Crónica Negra, lo que, al margen de la introducción, que te hablo del mal, de las formas de matar, del por qué se llega a esa situación, por venganza, por celos, por odio, quería profundizar en lo que fue el inicio de los cuerpos de seguridad en Jerez, que es lo que yo que soy muy jerezanista, muy localista, aunque hablo de Jerez, de Sanlúcar, del Puerto, de Lebrija, hay casos que están muy vinculados, de hecho somos ciudades hermanas, ¿no? Sí, hombre. O sea, siempre juntos, ¿no? Y lo que pasa en Sanlúcar pasa en Jerez y viceversa. Y tanto. Y yo creo que ya era hora de que se reconociera y que se supiera la historia del por qué estos cuerpos y por qué llegan a las ciudades, ¿no? Pero bueno, también encontramos casos singulares dentro del libro. Bueno, muchísimos casos. Claro. Además estuve leyendo el prólogo del libro. Tengo que reconocer que el libro no lo he leído, lo vi que había salido, me llamó mucho la atención. Seguía en su momento alguna línea de investigación muy parecida a la que hiciste y me llamó mucho la atención, pero no lo he podido adquirir todavía. Y había en el prólogo hablabas de 2 casos muy interesantes, y en tu libro por supuesto, sobre el destripador de Monte Alegre, sí, y el famoso caso de Juan Holgado, ¿no? Bueno, el caso de Juan Holgado yo creo que se lo merecía, porque aún Jerez, y creo que España entera y el mundo pide justicia por un caso que le podía pasar a cualquiera. Y que han pasado 30 años y sigue la cosa igual, ¿no? Y hablando en este caso, vamos a hablar un poquito de esos 2 casos que me parecen muy interesantes. Hablando del caso de Juan Holgado, ¿cómo investigas, cómo digamos que lo plasmas en el libro? Me imagino que accedes al sumario, accedes a... Sí, accedo sobre todo a las sentencias, porque lo comentaba antes con Victoria, mi pareja, que tú empieza la noticia, sucede el caso, y esa primera información no la puedes tener como referencia, ni siquiera, porque luego va variando, sí, y bueno, se va apareciendo testigos, pruebas, pasos que va dando hasta que llega la sentencia, que una vez que además es firme, ya, por mucho haya ocurrido o no, se hayan equivocado los jueces o no, que también ocurre, es lo que hay, lo que hablábamos de antes de la versión oficial, en este caso la sentencia. Y tirando de la sentencia, además de toda la prensa, incluso una serie de televisión que se hizo, y bueno, y que mi barrio está detrás de donde ocurrió y lo vivimos en primera persona, pues me hizo de coger una línea sin entrar en cuestiones ni de corazón ni de, ¿sabes?, que te puedan distraer un poco de lo que fue la verdad. Y bueno, yo creo que ha quedado plasmado todo lo que ocurrió, los recovecos, los fallos policiales que comentábamos antes. Precisamente la línea de investigación que se llevó, que fue errónea, no lo fue, se dieron muchas circunstancias. Date cuenta que el caso, cuando se produce, cuando el taxista que llega y ve, porque ya antes, no quiero entrar en polémica, con un cantado que llegó, vio y se quitó del medio y no avisó, que si hubiera avisado hubiera estado vivo, en fin. Cuando llega este hombre, todo el mundo cree que es un atraco, nadie piensa que es un crimen. Claro. Y entonces la policía y todo el mundo que entra en las dependencias no actúa como si fuera un crimen. Tuve un crimen y nadie toca nada, nadie entra, pero en un atraco y luego la persona estaba viva, entra el servicio sanitario, el 061, empiezan a atenderlo, se está pisando, se están destruyendo Claro, se pruebas. está contaminando Claro, la zona del el crimen, lugar, ¿no? claro. La verdad que es increíble, Manuel, como ciertos crímenes, ciertos asesinatos
llegan no solamente a conmocionar a una ciudad, sino que se marca en el alma de una nación, en este caso como el crimen de Juan Orgado o como el de Marta del Castillo, ¿no? ¿Pero por qué? Son crímenes que se impregnan en la ciudadanía. ¿Pero por qué? Fíjate los dos casos que tú has mencionado, llevan un símil total. Los padres. Claro. Los padres han seguido la lucha, como esta mujer de Sandra Palo. Son gente, mira, me pone el vello de punta porque he tratado muchísimos casos para hacer una comparativa y demás, y creo que gracias a los padres, a la familia, es lo que hace que eso prevalezca en el tiempo. Y la lucha constante, ¿no? El caso de Juan Orgado, desde parar un partido de fútbol de primera división hasta parar el tren, ir andando a Madrid, bueno, Increíble. Es impresionante. Increíble. La lucha de esa persona, y además le costó el matrimonio. Bueno, le costó el matrimonio y le iba a Y costar la la vida, salud y la vida y la todo, salud, porque hombre, yo sé que un caso así te marca para siempre, pero ya vincular tu vida a simplemente a solucionar ese caso es olvidarte de todo lo demás. Pues sí, vivir por y para, ¿no? Exactamente. Y destrucción total de la familia. De hecho, en el libro no solamente la víctima en sí, es la familia, pero es que también el asesino ha provocado en su familia también un problema grave, un problema ya de por vida. Claro. Porque incluso hay familias padres que han renegado de sus hijos por Claro. haber cometido Claro. un crimen, ¿no? Date cuenta que también hay una parte que todo el mundo está supuestamente con las víctimas, pero luego te encuentras casos, por ejemplo, con el de Juan Orgado, que destruyen la tumba de Juan Orgado. Y te quedas de pie, dices, bueno, ¿cómo puede haber gente que añade más mal a la maldad, ¿no? de un asesinato? Sí, ¿no? pero es verdad, es increíble, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alcácer, ¿no? Cuando aquello se convirtió realmente, y show. me vas a perdonar, exactamente, iba a decir una romería, un show, pero sí, ¿no? Incluso te das cuenta que el morbo y muchas veces ese sadismo, ese amarillismo del ser humano es que no tiene límite. No. Yo sé que toda la sociedad, por supuesto, no es así, porque si no esto sería ya infumable. Pero hay Pero una hay que parte de la cuidarlo, sociedad- hay que cuidarlo, Exactamente. porque estamos entrando en terrenos últimamente que todo el mundo mira así, no, pero nadie dice nada. Claro. ¿Entiendes? No sé, son casos que sí, porque luego viene el parasitaje social, ¿no? Sobre todo periodístico, ¿no? Claro. De estos sensacionalistas que machacan, inventan, tergiversan, cambian. Yo he tenido 4 periódicos delante y cada uno da una versión diferente. Dices, ¿cómo es posible? Si además no son ni periódicos locales, que son los que han vivido el tema, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos está tocando vivir, y no ahora, esto arrastra de... Claro. Tú lees noticias del siglo XIX y los propios periodistas te dicen, esto no es serio. En el siglo XIX ya te están diciendo, ¿no? Sí, sí. En fin. Manuel, el otro caso que queríamos hablar es el destripador de Monte Alegre. Cronológicamente, ¿en qué año estamos hablando? Estamos hablando en el 1514. Uf. Este hombre vivía en las afueras de Jerez, cerca del puente Cartuja, en Montalegre, y bueno, pues se calcula que mató a unas 22 personas, siempre con el mismo modus operandi, siempre con el intento de robar, y bueno, pues él se dedicaba a convencer a estas personas que paraban en la venta que estaba junto a su casa, para decirle que le vendía aceite, le vendía cosas. Estos comerciantes, normalmente eran gente de fuera, gente foránea, entraban en su casa y a la hora de entrar él pasaba primero y había que agacharse porque las puertas eran muy pequeñas. Y cuando este hombre entraba, pues lo esperaba con un garrote y le partía la cabeza. Y lo mataba, lo arrojaba a un pozo, echaba tierra encima y así. Hasta que comete varios errores, entre ellos con uno que no lo mata bien, digamos, revive, se escapa y lo mata en medio de un carril y lo entierra allí. Y un chico que trabaja para él lo ve. Luego él se lo comenta a la criada se lo dice, oye, al señorito, le dice, oye, mira, que este chico tal, y mata al niño. Lo tira al pozo. Y ella, la criada, empieza ya a escamarse, ve que tal, lo denuncia. Este hombre busca a un licenciado, un abogado de la época, y porque el cadáver que encuentran en el carril, lo encuentra la Santa Hermandad precisamente, lo ponen en la Plaza de Arenal como las películas del oeste. Sí. Con el ataúd ahí puesto de pie, a ver si alguien lo reconocía, pero Claro. es que estuvo 1 semana, 2 semanas, imagínate lo que cantaría eso. Fíjate. Y entonces, gracias a esta mujer, empieza la investigación y él va a ver al abogado y el abogado le dice que si él es inocente, que contara con su defensa, pero si era culpable, que se fuera, porque lo iban a quitar en medio. Y efectivamente huye
se transforma, se convierte en berberiscos, se montan un barco de estos piratas con los turcos, descubren que es cristiano y lo ejecutan y lo matan. Fíjate. Esa es la historia de este criminal en serie, vamos, uno de los primeros asesinos en serie que se conocen. Oye, Manuel, ¿tú crees que la maldad nace o se hace? Es que hay que diferenciar, depende del momento en que te encuentres. Hemos visto crímenes por ni siquiera un accidente de tráfico, sino una discusión de tráfico, de los ánimos encendidos, bueno, y hay gente que nace mala, sí. Puede ser que la sociedad contemporánea, esta sociedad del siglo XXI, está embruteciendo a la gente por culpa de la prensa, el odio que tenemos todo el día en televisión, no sé, la falta quizás de información veraz. Lo que ocurre es que eso ha existido siempre, y antiguamente no había ni periódico. Antiguamente me refiero a desde el 1700, que es cuando empieza más o menos la prensa, y eso ha ocurrido siempre, porque la maldad siempre ha estado con el hombre y la mujer. Siempre hablamos de hombres, pero también hay muchos casos de mujeres, en menos medida, que también hay que decirlo, y lo digo, no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras, hay gente, digamos, preparada en este ámbito, pero yo creo que hay gente que nace ya mala. Hay casos de niños desde pequeños que se ha visto la maldad, ¿no? Y luego ya cuando han sido adolescentes... Han desarrollado del todo. Sí, totalmente, muchísima gente. Luego está el tema que quieren ser, como el caso del que mató a John Lennon, ¿no? Que quería ser famoso. Claro. Es que hay gente, muchos psicópatas también, ¿no? O sea, es que hay que diferenciar. Luego tiene el caso de las venganzas, ¿no? A ver quién puede más y acaban en muerte, ¿no? El odio, el rencor, los celos, sobre todo los celos, ¿no? El caso de violencia de género, que se llama ahora sí, antes eran parricidios, existen muchísimos casos de celos. Hay uno que meto en el libro de un chico que, bueno, tiene su novia y va a verla todos los días. Y un buen día por la noche estaba sentado al lado, va al baño, sale, viene con una pistola, le pone una pistola en la cabeza y le vuela la cabeza. Y le dice a la madre, ahí tiene a su hija. Intenta escapar, lo cogen y cuando confiesa, dice que recibía anónimos diciendo que estaba liada con otra persona y que esperaba un hijo de ella. Entonces, eso es lo que le llevó supuestamente a matar a la novia, ¿no? Manuel, el investigador... tiene que ser una persona valiente, el historiador, el investigador, que habla de temas, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la peste negra, hablamos de la guerra napoleónica o hablamos del crimen de un crimen en el siglo XVI, pues ha pasado mucho tiempo, ya no hay líneas. No pasa nada. No pasa nada, pero cuando se habla de temas candentes, de temas de este siglo XX, el investigador ejerce realmente un ejercicio de valentía, solo comparado con los periodistas antiguos. Cuando escribí con José Ignacio Gómez Palomeque, que ya falleció, en 1936 era en guerra. Era la primera vez que se trataba el tema, porque ya habíamos publicado. Habíamos unos 200 artículos más o menos en Jerez Información y algunos en Diario de Jerez y tal, sobre la guerra civil. Y ahí ya nota tú cómo florecen cosas que nos están pasando todos los días. Cada 2 por 3 está Franco en la tele. Algo incomprensible, hace 80 años ya que acabó la guerra y bueno, hace ya 50 años que murió Franco. Y sin embargo, es como si sacaran ese tipo de historias a la calle, no sé por qué, quizás por rememorar, recordar, tanto por un bando como por otro, a mí me da igual. Y eso te lleva a las primeras discusiones que yo tenía con José Ignacio de cómo vas a plantear tú el libro. No puedes ni meter un ápice político de tu manera de pensar, tiene que ser simplemente llegar a lo que es el documento, los datos, los testimonios. Fuentes documentales, claro. Porque es que si no acabas loco. Teníamos muchas discusiones, ¿no? Y en ese caso, en ese libro que te iba a preguntar ahora, ¿fuentes orales sí o no? Muchísimos testimonios. He tenido la suerte de estar como tertuliano en el programa Puerta Real de Fronteras Radio, desde el año 90-91. Y nosotros empezamos desde muy jóvenes a ir tratando, porque yo siempre decía, testimonio que no recupere, testimonio que muere y desaparece, porque las personas que habían perdido a sus padres, sus familiares, con el tiempo van falleciendo, y pocos son los que recogen o cuentan a sus hijos las historias, ¿no? Por el miedo, sobre todo, ¿no? Porque yo me acuerdo la familia de Manuel López Bellido, un concejal socialista que mataron al principio de la guerra, que decían que todavía tenían hablaban con la boca pequeña, ¿no? Y fíjate, habían matado en el año 36, Franco murió en el 75.
estábamos en el 98, creo que era 99, y hablaban como de tapadillo, ¿no? Y yo decía, no pasa nada, se puede hablar perfectamente. El tema de la guerra civil es, lees un capítulo del libro y te llaman rojo, lees el segundo y te llaman azul. ¿Sabes lo que te digo? Depende de cómo tu sentimiento político te lleve, o lo que haya vivido tu familia, ¿no? Depende del bando donde hayas estado. Y no tenía por qué ser. Estamos hablando de historia. Siguiendo esa línea de historia sobre la guerra civil en Jerez, también haces un trabajo sobre las fosas del Marrufo, ¿no? Sí. Me imagino que, bueno, me cuentan un poquito qué son esas fosas, qué se encontraron en esas fosas y cómo fue esa línea paralela de investigación me imagino que al trabajo de la guerra civil. Cuando terminamos prácticamente con lo que era el núcleo urbano de la ciudad, empezamos con el extrarradio, empezamos a conocer gente mayor que habían escuchado, habían noticias. Luego empezaron a llegarnos libros que te vas profundizando, de Juan Temblador, de Arcos de la Frontera, que huye y habla de que pasa por el Marrufo. Cuando investigué a Salvador Arizón, el comandante Arizón, me lleva al Marrufo, y otra serie el teniente Alés de la Guardia Civil, entonces todo te lleva al Marrufo. Empecé a investigar, ¿ves quién era la propiedad? Era de una empresa que se llama Boceta. Contactamos con el propietario y a los 2 o 3 años de estar más o menos hablando, negociando, no sé cómo decirlo, simplemente simpatizando, porque lo que queríamos demostrar que nosotros no íbamos con rencor, ni queríamos de que eso manchara a nadie, ni la imagen de nadie, hacerlo libremente, con las manos abiertas, y que todo el mundo conociera qué había ocurrido allí, porque ya de antemano los pobladores de la zona, tengo una entrevista a un hombre, un cabrero que tenía cerca de 90 años y parecía que tenía 60, y me contó ciertas historias. Entonces conseguimos que este hombre nos abriera las puertas, y entonces en un cerro había una cruz de hierro. Le pregunté, entonces ya empezó este hombre a contarnos, y a partir de ahí empezamos a movernos, fuimos a ver al juez de Jerez, a preguntarle cómo se podía articular para que esas personas que sabíamos que estaban allí, porque ya contactamos con familiares que sabían, como Andrés Rebolledo, el presidente de la Federación del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, y otra serie de gente, y empezamos a ver cómo se podía hacer, porque hasta ese momento no había pasado nada, no se había podido sacar nada, y tenías que decir la Guardia Civil, porque eran cadáveres, que decir tal. Fuimos al ayuntamiento de Jerez, que en ese año era el PP el que estaba, y para sorpresa de todos nos dieron la licencia de obra sin preguntarnos, y sin embargo sí tuvimos problemas con la Junta de Andalucía, que era del PSOE. Te digo que esto es un mundo que es para vivirlo, claro. Porque todo lo que te digan los políticos no te creas ni la mitad, porque al final la gente que ha estado a pie de campo, como arqueólogos, antropólogos, historiadores, son los que te van a decir qué ha ocurrido y por qué se ha llegado ahí, ¿no? Claro. Luego, cuando Luis García Bravo del Foro por la Memoria empezaron a interesarse, hicimos una especie de grupo de asociaciones, que nos veíamos en Puerto Gali. A través de Andrés Rebolledo y del Foro por la Memoria conocimos a, creo que se llama Francisco Rodríguez, que era el dueño de Festina, relojes Festina, que este hombre había perdido a su padre allí también y andaban buscándolo. Entonces ellos fueron los que pusieron el dinero para empezar a movernos, porque aquello lleva una infraestructura tremenda, claro, y un gasto tremendo. Y gracias al esfuerzo de muchísimos voluntarios, muchísima gente, pues conseguimos sacar 29 personas de allí. Fíjate. José Ignacio, mi amigo José Ignacio, que escribimos el libro ese de la Guerra Civil, él consiguió en el archivo de la diócesis de Cádiz un pequeño resumen del cura de la ermita del Mimbral, que es la que estaba por aquella zona, en la que recogía todos sus feligreses, los que estaban y los que habían desaparecido, cómo habían desaparecido y por qué y dónde, que es una cosa impresionante. Por eso nos abrió, claro, bueno, el cielo. Además, esa información no es fácil de que se dejara plasmada. Yo escuché que en Puerto Real, en San Fernando, otro cura había hecho una especie también, como en Jerez, Juan Sánchez, hizo una libreta de sus vecinos que iban cayendo, ¿no? Claro. Y sobre todo con apodos, ¿no? Que luego en el libro los ponemos, la mayoría encontramos los nombres originales. Pero José Ignacio encontró ese libro y eso fue brutal, claro, porque ya nos dimos cuenta que no solamente fue en el Marrufo. El Marrufo lo utilizaron una vez que es tomado, porque salen tropas de Alcalá, del puerto, de Jerez y de Ubrique, se juntan, acaban con la poca resistencia, hay un bombardeo de la aviación también, destruyen la Sauceda, que es la aldea que está allí destruida, y utilizan como campo de concentración
campo de exterminio a las personas que habían metido allí, tanto mujeres, niños como personas. Y bueno, hay violaciones, hay un poco de todo. Ya. Bueno, Manuel, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Okay. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua, y en un proceso biológico y lento consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y, lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancias y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Manuel Ramírez de Historia y de Investigación. Manuel, nos hemos quedado hablando un poco de ese trabajo sobre memoria histórica, sobre la recuperación de los cuerpos en la fosa del Marrufo, hemos hablado un poquito de la Guerra Civil, pero hay un tema muy interesante también. Yo tengo encima de la mesa este ejemplar de mi biblioteca, muy interesante también, de finales del siglo XIX, que es el robo de homicidio de la venta del empalme. Sí, se está hablando de los sucesos de la mano negra. Exactamente. Sí. Bueno, Sanlúcar, Jerez y toda su campiña desde el siglo XIX ha sido un núcleo anarquista de primer lugar, ¿no? Sí. Sucesos como la cantonal que se instauró en Sanlúcar, o los sucesos en este caso de algunas revoluciones campesinas en Jerez, la mano negra. Haces también un estudio sobre la mano negra en Jerez, algo que todo el mundo hemos oído, pero que quizás poco se ha profundizado históricamente hablando, ¿no? ¿Qué verdades y qué mentiras existen sobre ese proceso, Manuel? Yo sé que es una pregunta que es un abanico muy grande, pero bueno, danos unas pinceladas. Bueno, yo conocí el tema a través de lo mismo que tú acabas de decir, es decir, ¿qué es la mano negra? Conocí a Pepe Pantoja, un hombre que su abuelo había estado en las ejecuciones de los implicados, tenía muchísimo material y bueno, pues empezamos a unir nuestros esfuerzos para escribir o publicar algo científico que demostrara o que nos acercara, porque eso creo que es imposible de llegar al fin de decir esto fue así, es muy difícil por lo que te voy a contar. La zona de Cataluña, Barcelona, sobre todo la zona de Barcelona industrial más que Cataluña, y la zona del Marco de Jerez muy vinculada al anarquismo, pues provocó ese conocimiento del tema laboral. Tenemos, por ejemplo, cómo Teresa Mañé, con Soledad Gustavo, que saca la revista que se llamaba Tierra Blanca, en la cual van publicando los jornaleros cartas sobre el hambre, la precaria situación que se vivía de los jornaleros andaluces, la situación que padecían en las gañanías, que trabajaban de sol a sol. Leopoldo Alas Clarín, el de la Regenta, escribió 22 artículos para el diario El Día sobre el hambre en Andalucía, estuvo por aquí, estuvo en la zona. Él mismo cae en el error de creer la versión oficial. Luego no, luego él intenta más o menos decir, bueno, acaba diciendo que para él la mano negra no existía. Esto se produce porque fueron 5 años de sequía. 5 años de sequía que por muy salarios bajos que fueran, los terratenientes seguían mandando a los niños a estudiar a Gibraltar o a Londres,
ellos seguían en el mismo plano y no esperaban que los trabajadores, gracias a la revista social, a la Federación de Trabajadores de la Región Española, que fue el primer sindicato que hay, en el cual Sagasta lo declara y Cánovas lo declara legal. En 1882 se celebra el Congreso de Sevilla y en él pues sale una serie de parámetros a seguir. Están los de acción directa y están los de la negociación, la huelga y tal. Y entonces pues todo el marco de Jerez se involucra en este congreso. Incluso Juan Ruiz, uno de los que fue ejecutado, el maestro escuela, estuvo en el congreso. Se forman sociedades, especie de cooperativas para sobrevivir. Y hay una zona en Jerez, que es la parte de la Parrilla, el Alcornocalejo, en la cual pues hay dos grupos de personas que están en la misma federación y hacen una asociación. Están los hermanos Corbaso, por una parte, los hermanos Gago, por otro, y luego hay unas 20-30 personas afiliadas. Entre ellos hay un individuo que se llama, le llaman el Blanco de Benaocá, Bartolomé Gago, que se llama igual que el primo. Este es Campo y los primos son de los Santos. Y empieza, te hablo de lo que creo que efectivamente ocurrió. El primero les roba dinero a los Corbasos, que lo tenían contratado. Después lo encuentran debajo de la cama de una sobrina de ellos, que en aquella época eso era brutal. Y luego era un borrachín y una especie de pendenciero. Entonces, la versión oficial dicen que para quitarlo del medio, porque iba a delatar a la asociación, pues lo matan. Lo entierran en un camino cerca de una viña, en el arroyo de Paralejo y demás. Eso por una parte. Por otra parte, gracias a la unión sindical, pues provocan o promueven la primera huelga general del campo de España. Todos a una, que decía que más hambre de la que estaban pasando no iban a pasar. Después de 5 años de sequía, nadie había tenido prácticamente trabajo, pero ese año había llovido, la cosecha iba a ser bestial, todo el mundo estaba preparado y aparece la comunicación de huelga. Mientras esto aparece, tenemos infiltrados por la Guardia Civil y las policías municipales entre los grupos de trabajadores, de jornaleros. Hay algunos que son llevados incluso, bueno, es que me estoy acordando de que hicimos un docudrama, se llama La mano negra, Mentiras sin límite, de Paco Palacio, que la podéis ver en YouTube, creo que está, que es la que te explica todo lo que estoy hablando y además más en contexto más general. Estos infiltrados lo que van promoviendo son broncas, van quemando campos, van haciendo cosas para levantar la inquietud general. Que esto sucede en 1878, ¿vale? Intentan primero con unas detenciones, pero no pueden hacer nada y tal, y aparece el reglamento del núcleo popular o reglamento de la mano negra. Un reglamento que sí es verdad que en su día parece, cuando las asociaciones eran secretas porque eran ilegales, no que fueran secretas de sectas de estas maliciosas, sino simplemente eran asociaciones como los descamisados, había los Carduñas, había muchas asociaciones de este tipo secretas. Pero ¿qué ocurre? Hemos comentado antes que Sagasta los declara legales. Entonces, como ya eran legales, ese reglamento no tenía razón de ser, porque ya todo lo que se decía allí era de cuando estaban en clandestinidad. Sin embargo, Pérez de Monforte, que es jefe de la Policía Rural, dice que lo encuentra en el campo debajo de una piedra. Tú imagínate que tú vas a la sierra, empiezas a darle patada a las piedras y te encuentras el reglamento. Eso no se lo cree nadie. Claro. El propio abogado defensor. Además ya se encargó la prensa del momento, ¿no? La Ilustración española y americana, la Ilustración ibérica, etcétera, de hacer los grabados y hacerlo todo como si fuera 100 corresponsales. Claro. 100 corresponsales extranjeros en la mayoría. Que eso, bueno, ¿por qué? Porque se crea un ambiente totalmente de sociedad que va a destruir el orden establecido, que va a acabar con la Iglesia, y lo primero que hacen los terratenientes, mezclando todo esto, empieza a provocarse. Ya te he dicho que empezó en 1878 y lo vuelven a destapar en 1882-83 para levantar ese mal ánimo. Y bueno, pues lo primero que hacen es pedirle a Cánovas que mande a 100 guardias civiles. No obstante, a pesar de haber sido detenidos todos los sindicalistas, de haber sido desmantelado prácticamente todo, ellos se mantienen en huelga.
¿Qué hace el gobierno con los señoritos, los caciques de la zona? Pues piden que manden el ejército y mandan 1.450 soldados a hacer las labores del campo. Cuando el ejército ve lo que le van a pagar a los soldados y la comida que le da, dice, no, esto no puede ser, a nosotros nos tiene que dar lo que precisamente pedían los trabajadores, claro. Mucho menos. Fíjate qué empatía, ¿verdad? Porque los trabajadores lo que pedían era un salario digno, claro, y trabajar 9 horas, ¿vale? Pues trabajaban 14, incluso 20 horas, y casi siempre a destajo, que era un matahombres. Claro. Entonces, mandan a los militares, que son militares esquiroles, a trabajar en los campos de los huelguistas. Como ven que la cosa tampoco funciona, van al cortijo y, según una declaración de uno de los que implica, un tal Cayetano de la Cruz, que pasará a la historia como un traidor y un delator, pues la Guardia Civil, que ha mandado traer al capitán Oliver Vidal, José Oliver Vidal, un tío experto en acabar con las partidas carlistas que todavía pululaban. Te cuenta, la guerra en 1878, hacía cuarta hora que había terminado, correcto, que nunca llegó a terminar, prácticamente, de eso empalma con la guerra civil, con los conceptos Requeté y demás. Pues viene este tío, curtió 1000 batallas, a acabar con el movimiento obrero, que es lo que hace. Detienen a estos pobres infelices del cortijo del Alcornocalejo, de la parrilla, los hartan de palos, porque tengo testimonio de cartas que escriben ellos desde el penal de la Lucema, los que no fueron ejecutados, por supuesto, al periódico Tierra y Libertad o Tierra Blanca, la revista Tierra Blanca, y ahí vas destapándote tú. Incluso hay una carta que describe cómo los detienen, que estaban ellos trabajando y llegan la Guardia Civil con las escopetas, los mandan tirar al suelo, bueno, les pegan unas palizas, les hacen hablar como sea. Nunca ninguno dice reconocer la existencia de la mano negra, pero sí dicen que son socialistas y que pertenecen a la Federación de Trabajadores de la Región Española, que eran legales. En España menos en esta zona. En esta zona se declara ilegal, igual que la revista social. Claro. De hecho, uno de los crímenes, del crimen del empalme, le encuentran en la badana del soldado del muerto, un ejemplar de la revista social en el sombrero, y ya esto es la mano negra. Claro. Que es lo que ocurre. Esas son operaciones de bandera blanca, ¿no? Sí. Luego, cuerdas de presos por todos lados, unos 4.000 detenidos, todas las cárceles llenas. Claro. Y primero, es que jugaron muy bien el papel, porque los casos los van cambiando del tiempo. Es decir, detienen a Juan Galán porque muere, él era el capataz de la viña Évora, que lindaba con San Lucas. Él se opone a la tijera de podar porque decía que quitaba jornales, y bueno, hay un atraco a la venta de los esposos Núñez, matan a los dos al matrimonio y le echan la culpa a él. Y aquello fue un atraco normal y corriente, como los que voy a tratar en otro de los libros que voy a hacer, que se va a tratar de atracos. Oye, y le acusan a él de pertenecer a la mano negra. Claro, no, la historia es una de las... Al final, para resumir, le cuesta la vida, ejecutan primero, condenan a los 16, el propio rey ve que es un escándalo, los dejan en 7, uno se vuelve loco, que es José León Ortega, que lo meten en el psiquiátrico del puerto, que ahí me enteré que es cuando inician el penal del puerto, aparece una parte del penal como psiquiátrico también. Luego lo quitaron, pero estuvo un tiempo. Igual que el juzgado de Jerez, fue la primera vez que hubo la Audiencia Nacional, que se forma en diferentes ciudades, entre ellos Jerez, Cádiz y Algeciras. Tuvimos Audiencia Nacional mientras duraron los procesos, que es curioso, es que quisieron meter el tema del jurado como la novedad de que se iba a respetar la justicia, y lo que hizo fue cargarse precisamente la justicia. Bueno, le cuesta la vida primero a Juan Galán, que lo ejecutan, y luego a 7 más, que eran inocentes. La verdad que la historia es para leerse el libro. Es para leerse el libro y para escribir una... esto como se dice muchas veces, ¿no? Vulgarmente, si se lo cogen por ahí, por América, hacen una serie de Netflix, pero al salto. Bueno, nosotros hicimos el docudrama a muy pesar, porque quisimos hacer la película y no había dinero. Claro, suele pasar. Apostaron más dinero las demás televisiones que participaron que Canal Sur. Claro. Bueno, Manuel, también una parte muy importante en tu vida ha sido la radio. Desde el año 94, tertuliano del programa Puerta Real, lo has comentado anteriormente. Sí. La verdad que la radio se sigue manteniendo en el tiempo, guarda una frescura, guarda un romanticismo, pero que es verdad que el que ha hecho radio y es algo que no lo puede olvidar, ¿verdad? Guarda, digamos, que un misticismo y un romanticismo que dura para siempre, ¿verdad?
Sí, bueno, y luego también conoces, como tú, en tu caso, aunque esto es televisión, conoces muchísima gente. Sí, pero yo empecé en la radio. Café de Levante era un programa de radio. Y bueno, somos como una especie de familia que en estos 25 años, por lo menos, pues hemos visto pasar mucha gente y la desaparición de muchos compañeros. Entre yo, José Luis Pantoja, José Ignacio, José Suárez, Joaquín Narao, que fue el decano de la prensa jerezana. Y el programa sigue adelante, muy, muy vivo, todos los martes de 6 a 8. Ahora se puede ver se puede escuchar por internet, los sábados se repite. Y bueno, somos una especie de familia. Luego hay otros programas también muy divertidos, como Tarde de Mujeres, que la más joven tiene 70 años. Y es una charla como la que está en un bar y te pones el micrófono y se le olvida que tiene. Y cada uno habla lo que quiera. Sí. Y nuestro programa, lo bueno que tiene es que creo que es el único programa que hay de historia en España, que se habla de historia durante 2 horas, ¿no? Claro. Normalmente de Jerez, aunque siempre se extrapola, habla mucho de Sanlúcar, por supuesto, del puerto, de Lebrija, de todo nuestro entorno, ¿no? Ciudades hermanas. Sí, la verdad que la radio guarda no sé, hay algo especial, ¿verdad? Y nos vincula mucho al tema radiofónico. Bueno, también el mundo del cine también ha formado parte en tu vida. En este caso, vi el otro día un spot que me gustó muchísimo. Es de Barbadillo. Es de Barbadillo, porque la verdad que se veis, ¿no?, a los protagonistas del spot vestido de época, con el sombrero canotierno, ese ambiente tenue, ¿no?, la bodega, el silencio, la verdad que esa luz, ¿verdad?, la bota, el tal, la verdad que me imagino que habrá sido una experiencia muy bonita, sobre todo pertenecer a la gran familia de Barbadillo, que es una de las bodegas clásicas y majestuosas de este marco de Jerez. Bueno, fue una experiencia que me encantó, yo creo que la mejor que he tenido, y he hecho spot, te puse alguno que he hecho también por ahí, incluso para la British Sugar, y participo en películas y demás, pero ese spot, ese ambiente que se creó, bueno, fue impresionante. Luego también como el director creo que era Miguel Hermoso, y todo el equipo muy bien, y luego la gente de la bodega fantástica. Qué guay. Fantástica. Muy y aparte del spot, cuéntanos qué vinculación has tenido con el cine, qué has hecho, en bueno, qué has yo trabajado. dejé de hacer cine por culpa de Hacienda, ¿no? Directamente. Sí, directamente. Yo empecé a salir de extra en algunas películas, porque he participado también en algún guión apuntando cosas históricas. He estado en El Capitán a la Triste, el docudrama de La Mano Negra, la película del Niño, Lola Flores, yo qué sé, algunas que se me escapan más por ahí. Y siempre me ha gustado, pero ¿qué ocurre? Como yo tenía mi trabajo fijo y una película que te pagaban, yo qué sé, 20 euros, 30 euros o 50 por participar, luego era como 2 pagadores. Y te cogía Hacienda, te esperaba y te pegaba un clavazo. Tuve que dejar de hacer cine. Una pena, pero bueno, porque yo decía, bueno, yo no quiero cobrar, a mí no me hace falta, yo lo hago, porque estuve en la película El Libertador, por ejemplo. Te ponían en nómina. Claro, no podía hacer porque tenía, es la que me decía la chica de la película El Libertador, del tema de la guerra de independencia venezolana, que se rodó por aquí. Estuvimos en Zara, estuvimos en Jerez, en fin. Bueno, Manuel, ¿qué te atrae realmente del mundo del cine? ¿Llegaste alguna vez a plantearte a dar el paso? Sí, bueno, yo he hecho en mi vida un par de guiones. El último estuvimos a punto porque me contrató un señor de Marbella que quería hacer una película del flamenco. Entonces yo vinculé la guerra civil con el flamenco, otra cosa que nadie ha hecho, porque en la película, en la miniserie que hicieron de Lola, que yo participé, hay unas escenas, claro, porque era la época de la guerra, que salen los falangistas, los requetés con Lola, pero es mínimo. Yo quería hacer una película en la que se tratara el flamenco en todo su ámbito, tanto baile, toque y tal, con las bodegas y demás, y el ambiente bélico que había, ¿no? Con una historia muy, muy peculiar, muy interesante y muy impactante también, ¿no? Sobre todo por el principio, la mitad y el final, ¿no? Porque el final también es apoteósico, te impacta, ¿no? No te lo esperas, que es lo bueno que tiene. Bueno, la verdad es que... lo que más pero hijo, se quedó ahí porque este hombre se quedó sin dinero, aparecieron productoras que le hicieron cambiar el chip para buscar otras cosas, y ahí quedó. Se quedó el proyecto. Se lo planteé a mi amigo Juan Manuel Castillo, el que hizo Techo y Comida, que ahora hecho La Cabeza de la Tortuga. Y bueno, escapó un poco porque tiene tantos compromisos, le llegó tanto el rollo de Techo y Comida que hazte cuenta que ganó 8 o 9 Goyas, creo que sacó. Y bueno, ese se quedó ahí parado y ahí está. No sé, si yo siempre digo, si tuviera dinero lo hacía. Hombre, la verdad que el proyecto, yo te digo una cosa, la verdad que el proyecto que me has comentado del flamenco y de la guerra civil sería
algo muy el interesante. ambiente Pero de bodegas, ¿no? Exactamente, pero lo de la y mano de la negra, zona, San y lo de Lucas, la Jerez, mano el negra puerto. también, o sea, Sí, era todo un poco... Es una producción que sería... Date cuenta que en 1892 fue el asalto campesino. Sí, claro, por Que supuesto. decían que en el 84 con la ejecución se iba a acabar lo de la mano negra y no acabó. Para nada. De hecho, hay una carta, que se me ha pasado, que escribe la infanta Paz, la hija de Isabel II, le escribe a la madre, le escribe a la madre diciéndole que no se preocupara porque era todo un invento. De que ya pasó los sucesos de Loja, que también Loja hubo una especie de mano negra también, y que no se preocupara. Eso fue un detonante para decir nosotros, joder, es que es mentira, si lo están diciendo ellos mismos. Claro. Además de muchísimo documentación, lees el juicio. Sí, yo lo he leído. Bueno, yo tengo como te he enseñado el libro antes de cuando dice el fiscal, del proceso. medrados estaríamos si tuviéramos que dar las sentencias con pruebas. Claro. Y hay un momento magnífico que a uno de los acusados le dicen, usted tiene la camisa manchada de sangre. Sí. Y le dice, no, mire usted, señoría, yo es que he robado un cochino y lo he enterrado en el campo de Borilla, y lo que voy por las noches lo desentierro y le corto un trozo de carne. Es espectacular. O sea, esa esencia que guarda ese juicio es de novela. Y ahora te voy a decir un dato, que es porque yo sigo investigando, y tengo preparado, voy a hacer una novela, porque hay partes que no la tengo, porque me he apoyado en sesiones de Medium, que la gente dirá, ¿esto? Pues sí. Hay una parte en el libro, y en la revista de legislación, que reproduce los sumarios, de una carta que el Blanco de Benauca, supuesta o verazmente, le envía a la madre. La carta al juez dice que no tiene importancia, que la deseche y tal, porque él está en Barcelona. Y yo estaba a punto de demostrar que no estaba aquí, que estuvo en Barcelona, que él no era el muerto, que el muerto era otro muerto. Porque una chica que yo no conocía de nada, que vivía a 3.000 kilómetros mía, me la presentan y me dice, oye, que tú tienes razón, el muerto no es el muerto. Me dejó de piedra. Y lo de la carta nada más que lo sabía yo. ¿Cómo sabía esa chica eso? Porque la carta dice que el dinero que le debo a mi hermano, de una paja, no sé qué, había consumido el ganado, no sé qué historia, que ya se lo devolveré cuando lo veamos. Es una persona que se inventa la carta, no lo pone. Porque entonces hubieran dicho los padres, oye, que esto es mentira. Claro. Porque ¿este quién es? Sin embargo, da datos verídicos de lo que de verdad. Y esa carta es la que me sirvió a mí de tirar, y lo que me comentó esta Medium. Bueno, la verdad, Manuel, estoy viendo algunos temas que me gustaría tratar, nos queda muy poco tiempo ya, pero bueno, aparte de eso, has hecho musicales también. Sí, has participado. En musicales. En Noche de Vencer o Morir, que lo hace la gente de San Fernando con lo de la independencia, de la guerra de independencia, también participé. Sí. De Súbito Superstar. Bueno, y sobre todo en la literatura, no solamente has tocado novela negra o crónica negra, has tocado investigación, has tocado literatura, has tocado cuentos infantiles, incluso poesía. Sí. Dentro de todo ese abanico, ¿dónde te sientes más cómodo, Manuel, a la hora de crear literatura? Pues no sé, es que es el momento que te cojas, no sé, es inspiración, no sé. Igual mañana no escribo nada y me dedico a hacer directos de cine, yo qué sé. Esto es como te van saliendo las cosas. Yo cuando fui abuelo, pues, y yo vi a mi nieta ya que tenía 3 o 4 añitos, que empecé a leerle cuentos, y le dije un día, pues te voy a hacer un cuento, no sé. Y le hice el cuento. Nació el nieto de mi pareja y le hicimos un cuento. No sé, son cosas una parte de mi vida que estuve un poco así como melancólico y tal, pues escribí poesía, yo qué sé. Claro. Y hice 2 libros seguidos. Estas son cosas que te pasan. Oye, ¿qué es lo que tienes, qué proyecto tienes ahora mismo por delante? Bueno, como te decía, Crónica Negra de Jerez, ya salió el primero, se llama Crímenes, el segundo va a ser también de crímenes y asesinatos, homicidio y tal, y ya pues atracos, secuestros, terrorismo, porque aunque la gente se crea que no, a nosotros nos ha salpicado mucho el Grapo, ETA y otro tipo de terrorismos que de otras épocas también. No sé, incluso bigamia, ¿no? Dice tú, ¿cómo es posible? Pues sí, hemos tenido casos de bigamia, de estafa, hemos perdido 2 veces la caja de ahorro de Jerez, por ejemplo, ¿no? Claro. Y otras por estafa, ¿no? Desfalcos, yo qué sé, droga. Vas a tener unos pocos de volúmenes, lo sabes, ¿no? Sí, lo que me hace parar mi novela que te he contado, que llevo 12 años, 10 años parado con la novela, que la cojo, pero tienes que hacer otra cosa, claro. Y luego siempre estás colaborando.
con gente, ¿no? Que te Pues- pide ayuda o te pide cosas o... Pues nada, Manuel, estaremos muy pendientes a tu trabajo. Y por supuesto, aquí tienes tu casa para que puedas volver cuando te apetezca y seguimos hablando de todos esos proyectos que tienes en el aire. Yo Ha te sido lo un placer. agradezco. Un placer el mío. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos muy buenas noches a todos y un saludo de este que os habla un tal Montaño. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.